Se escuchó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlos. Bienvenidos al Pan de la Palabra. Un saludo para quienes nos sintonizan a través de Diócesis Media, el proyecto multimedial unificador de la comunicación en la Diócesis de Matagalpa. Celebramos hoy la fiesta de la transfiguración de nuestro Señor, del Divino Maestro. Primer momento, Jesús verdad. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo en el capítulo 17, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Allí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense, no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Segundo momento, Jesús camino. Queridos hermanos y hermanas, la transfiguración del Señor es esa manifestación gloriosa del Divino Maestro a los discípulos, a la comunidad. Y vean ustedes qué interesante los 3 personajes que suben con Jesús al monte. En esta vez Jesús, el Maestro, lleva consigo a 3 personas que suban a su oración, hacia ese encuentro con su Padre, a que sean testigos, la manifestación gloriosa de ese diálogo constante de nuestro Señor. Vemos entonces que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre han estado, como dice San Juan. En el principio, todo acontece según la voluntad de Dios. Por eso entonces, Elías, Moisés, en el Antiguo Testamento, han anunciado también de forma profética la llegada del Mesías. Ahí estaba. Por eso se manifiesta la comunidad. Donde está Jesús, donde está la comunidad, después diré en el Evangelio, donde está 1 o 2 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y se manifiesta entonces. ¿Quiénes eran los 3 que estaban ahí? Pedro, en quien Jesús depositará a su iglesia, quien será la cabeza, quien será su vicario y quien acompañará el ministerio que le va a conceder nuestro Señor. Santiago, el apóstol de la confianza de nuestro Señor, estaba allí también. Y Juan, el discípulo amado que representa a la comunidad. Mis queridos hermanos, Jesucristo, Divino Maestro, Camino, Verdad y Vida, en la transfiguración se manifiesta a la comunidad.
en el momento del diálogo de la oración, es decir, cuando nosotros también estamos reunidos en el nombre del Señor, cuando nosotros estamos en oración, cuando nosotros estamos en comunidad, el Señor se sigue transfigurando y nos sigue dando esa gracia, nos sigue iluminando para que nosotros también resplandezcamos del amor, de la misericordia. Y entonces Pedro se sentía tan a gusto que le dice: Señor, hagamos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Humanamente, mis queridos hermanos, ¿cómo no vamos a sentir ese gozo? Y se le ofrece entonces y expresa el sentir humano, Pedro. Y se da cuenta el Señor entonces de qué a gusto es estar en su presencia, expresado por Pedro. Mis queridos hermanos, cuando estamos en oración, cuando estamos en diálogo con el Maestro, cuando estamos en comunidad, cuando hacemos el Santo Rosario, cuando oramos las devociones providenciales piadosas, el Señor se manifiesta también para que nosotros sintamos el gozo, la paz de estar en su presencia. Y entonces cuando ellos ven esa manifestación gloriosa, se llenan de temor, el santo temor de Dios, porque se dan cuenta que el que está enfrente de ellos no es cualquier persona, es el Hijo de Dios. Y cuando bajan, cuando salen del momento de oración y van a la comunidad, Jesús les dice: no le digan a la gente, porque todavía falta que se dé el paso de la redención de todos, que es la resurrección. Mis queridos hermanos y hermanas, que la fiesta de hoy nos haga ver ese Maestro resplandeciente en medio de las dificultades, de las angustias, de la pandemia, de la crisis social, política. Ahí está el Señor transfigurándose. Y en los momentos de tu oración el Señor está allí. En tus momentos de tu alegría está allí. En tus momentos de tristeza está allí. En los momentos de crisis. Solamente debemos dejar y debemos escuchar la voz de Dios que sigue diciendo: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Nuestra Madre Santísima también lo dice: hagan todo lo que Él les diga. Para poder hacer lo que Él diga hay que escuchar, hay que orar, hay que meditar. Mis queridos hermanos, en medio de tus ocupaciones, de tu trabajo, de lo que estés haciendo, bien, siempre agradece al Dios de la vida por la oportunidad que nos da en cada momento. Y también pongamos ante Él todas nuestras necesidades, que con su divina providencia nos visitará. También quiero compartirles que mañana cumplimos 1 año, el primer aniversario del Pan de la Palabra, llegando hasta ustedes. Y les pido que eleven una oración y acción de gracias por estos momentos providenciales que el Señor nos da para compartir. ¿Cuántas familias nos escuchan por Radio Hermanos, nos ven por televisión, nos siguen por las redes sociales y tienen la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y de poder hacer una reflexión pastoral? Tercer momento, Jesús vida. Hagamos oración y pedimos perdón a nuestro buen Dios por todas aquellas personas que de alguna manera quieren dificultar el anuncio del Evangelio. Por eso decimos: Señor, yo creo, espero y te amo. Y te pido perdón por aquellas personas que no creen, no esperan, no te adoran y no te aman. Oh Jesús Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros. Oh Jesús Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros. Un saludo a nuestro obispo Rolando José. Recuerden que pueden adquirir el Pan de la Palabra en su versión impresa escribiéndonos a Pan de la Palabra Matagalpa en Facebook. También pueden adquirir la guía de oraciones 7 días con la Divina Providencia. Soy el Padre Joardín y esto es el Pan de la Palabra.